¿Tiene límites el amor de una madre? En sus 70 cumpleaños, después de toda una vida de sacrificios, una madre solo esperaba la presencia de sus hijas. En lugar de eso, recibió una pegatina burlona por el móvil. Este pequeño gesto, aparentemente inofensivo, se convirtió en la semilla de una silenciosa venganza, sellada en un testamento que se convertiría en la lección final para sus hijas. Años más tarde, en el frío silencio de un despacho de abogados, ellas descubrirían que aquella broma digital les costaría una herencia, y que el silencio de su madre había sido el arma más afilada de todas. Si el amor incondicional de tu vida fuera despreciado de una forma tan cruel, ¿utilizarías tu último aliento para perdonar o para impartir justicia? Estoy sentada en una pequeña habitación sin ventanas. Delante de mí, una pantalla de televisión muestra otra sala. Una sala de reuniones con paredes de madera oscura y olor a papeles viejos. Es el despacho de Mateo, nuestro abogado de toda la vida. En la pantalla, como actrices en un escenario que no han elegido, están mis 3 hijas. Ángela, Elena y Sofía. La cámara está oculta en una esquina, en lo alto. Las veo desde arriba, como si yo fuera un dios pequeño y cansado. Ángela, mi hija mayor, la abogada de éxito, lleva un abrigo de piel negro que sé que cuesta más de lo que yo ganaba en un año. Lleva unas gafas de sol enormes, aunque dentro de la habitación no hay ni un rayo de luz. Esconde la mitad de su cara, pero no puede esconder la impaciencia en sus dedos, que no dejan de golpear la pantalla de su móvil. A su lado está Elena, mi hija del medio. También va de luto, un luto exagerado, con el pelo perfectamente peinado. Parece triste. Pero yo, que la conozco desde que estaba en mi vientre, sé que esa no es la tristeza de una hija que ha perdido a su madre. Es la ansiedad de quien espera una herencia. Y luego está Sofía, la pequeña. La que vive pegada a su teléfono. Ni siquiera mira a sus hermanas. Sus pulgares se mueven a una velocidad increíble, seguramente publicando alguna frase sentimental sobre lo mucho que echa de menos a su maravillosa madre. A mí. Nadie mira a la única persona en esa sala cuyo dolor es real. En un rincón, sentada en una silla apartada, está mi nieta Lucía. La hija de Elena. No va de negro. Lleva puesta una rebeca de lana vieja, una que yo misma le tejí hace 2 inviernos. Sus manos, pequeñas y pálidas, se aferran a un rosario de madera. El rosario de mi hermana Marta. Lucía no mira a nadie. Solo mira al suelo. Mateo entra en la sala. Es un hombre mayor, con el pelo blanco y una mirada que ha visto demasiadas verdades. Asiente con la cabeza, se sienta y abre un expediente de cuero gastado. El silencio en la sala es tan denso que casi puedo oírlo a través de los altavoces. Ángela se quita las gafas de sol. Mateo, espero que esto sea rápido. Tengo una reunión importante a las 12. Mateo la mira por encima de sus gafas de leer. No dice nada. Solo aclara la garganta. Su voz, cuando habla, es grave y tranquila. Estamos aquí para la lectura del testamento de la señora Consuelo García. Mis hijas se inclinan hacia adelante. Casi imperceptiblemente. Como flores marchitas que de repente sienten una gota de agua. La promesa del dinero. Mateo empieza a leer. Pasa por las formalidades, los nombres, las fechas. Yo contengo la respiración, aunque ya sé cada palabra de memoria. Y por tanto, todos mis bienes, valorados en su totalidad, serán legados de la siguiente manera. Siento un pequeño temblor en mis manos. A pesar de todo. A pesar de saber lo que viene. Mateo hace una pausa. Levanta la vista y mira a cada una de mis hijas a los ojos. La propiedad principal,
la casa familiar situada en el distrito de Chamberí, en Madrid, será propiedad de mis 3 hijas, Ángela, Elena y Sofía Morales García, a partes iguales. Un suspiro de alivio recorre la sala. Puedo verlo en la pantalla. Ángela se recuesta en su silla, satisfecha. Elena se lleva una mano al pecho, como si acabara de evitar un desastre. Sofía, por primera vez, levanta la vista de su teléfono con una pequeña sonrisa. Lo tienen. Han conseguido lo que querían. Pero Mateo aún no ha terminado. Baja la voz, como si la siguiente frase pesara más que todas las anteriores. Sin embargo, la palabra queda suspendida en el aire. Cortante. Fría. El derecho de usufructo vitalicio de la totalidad de la propiedad será otorgado a su nieta, la señorita Lucía Morales. Silencio. Un silencio absoluto. Tan profundo que parece un vacío. Veo el rostro de Ángela. La piel se le tensa. El color desaparece de sus mejillas. Veo a Elena, con la boca abierta, los ojos desorbitados, pasando de la incredulidad a la furia. Y veo a Sofía. Su pequeña sonrisa se ha congelado, se ha convertido en una mueca de asco. Lucía, mi pequeña Lucía, levanta la cabeza por primera vez. Sus ojos están llenos de lágrimas, pero no de sorpresa. De comprensión. El grito de Ángela rompe el silencio. Es un sonido agudo, feo. ¿Qué? ¿Usufructo vitalicio? ¿Qué demonios significa eso? Mateo cierra el expediente con una calma exasperante. Significa, señorita Morales, que usted y sus hermanas son las propietarias legales de la casa. Pero no pueden venderla. No pueden alquilarla. No pueden vivir en ella. Y no pueden echar a nadie. Mientras Lucía viva, ella, y solo ella, tiene el derecho de usar y disfrutar de esa casa. Elena estalla en sollozos. Pero no son sollozos de pena. Son de rabia. Nos ha dejado una propiedad que no sirve para nada. Es una burla. Sofía sisea, con un veneno que nunca pensé que mi hija pequeña pudiera tener. Siempre supo cómo vengarse. Hasta después de muerta. Vengarme. No. No es venganza. Es justicia. Al ver esos rostros, desfigurados por la codicia, no siento satisfacción. Siento una tristeza infinita. Una tristeza tan antigua como mi amor por ellas. Para que entiendan por qué tuve que hacerlo. Para que entiendan por qué el amor de una madre tuvo que terminar sellado en una cláusula legal, fría y afilada como un cuchillo, tenemos que volver atrás. Tenemos que volver a mis 70 cumpleaños. El día que toda la esperanza que me quedaba, se hizo cenizas. Ese día, el día de mis 70 cumpleaños, me desperté antes de que saliera el sol. Siempre me ha gustado el silencio de la casa a esa hora, cuando la ciudad aún duerme y el mundo parece pertenecer solo a los que madrugan. Me puse mi bata de siempre, la de flores gastadas, y fui a la cocina. El suelo de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos, pero no me importó. El frío te despierta. Ese día, quería estar bien despierta. Abrí la ventana. Entró un aire fresco, con olor a asfalto mojado por el sereno de la noche. Respiré hondo. Era un día para celebrar. Un día para tener esperanza. Saqué del remojo los garbanzos que había puesto la noche anterior. Eran para el cocido. El cocido madrileño que tardaba horas en hacerse, con su hervor lento, su chup chup constante. A Ángela, de pequeña, le encantaba. Se sentaba en un taburete en la cocina, con sus piernas flacuchas colgando, y me preguntaba cada 5 minutos, ¿ya está, mamá, ya está? Su impaciencia de entonces era adorable.
La de ahora, era otra cosa. Mientras la olla empezaba a soltar su primer vapor, me puse a pelar patatas. Muchas patatas. Para hacer una buena tortilla, jugosa, como le gustaba a Elena. Cuando era adolescente y llegaba del instituto con sus dramas y sus enfados, una porción de tortilla caliente siempre parecía calmarla. Era mi forma de decirle que todo iría bien, sin necesidad de palabras. Y de postre, torrijas. Las empapé en leche con canela y limón, como le gustaba a Sofía, mi pequeña. Aún la veía como mi pequeña, aunque ya pasara de los 30. Para ella, siempre guardaba el trozo más dulce. Quizás la malcrié un poco. Quizás por eso pensaba que el mundo siempre le daría la parte más dulce de todo. La cocina se llenó de olores. Olores, a hogar. A recuerdos. A vida. Yo no estaba solo cocinando. Estaba intentando traer de vuelta, a través de los sabores, los días en que esta casa no estaba tan silenciosa. Los días en que la palabra mamá sonaba en cada rincón. A mediodía, todo estaba casi listo. Fui al salón y saqué los regalos. Los había envuelto la noche anterior con un papel de flores azules. Eran cosas sencillas, hechas por mí. Para Ángela, una bufanda de lana suave, de color gris perla. Le había llevado 2 semanas tejerla, con mis dedos ya un poco torpes. Siempre se quejaba del frío que sentía en el cuello en su despacho con el aire acondicionado. Pensé que la mantendría caliente. Para Elena, un álbum de fotos. Había pasado semanas buscando en cajas viejas. Fotos de cuando las niñas eran pequeñas, en el parque, en la playa, en navidades pasadas. Fotos donde todas sonreíamos. De verdad. Quería recordarle que, a pesar de sus quejas sobre el dinero y la vida, una vez fuimos ricas. Ricas en tiempo juntas. Y para Sofía, una pequeña caja de madera que yo misma había pintado con amapolas. Para que guardara sus pulseras y sus anillos. Esas pequeñas cosas que a ella tanto le gustaban. Puse la mesa. No la de la cocina, sino la grande, la del comedor. La que solo usábamos en Nochebuena. Saqué el mantel bordado que mi madre me regaló. Coloqué 6 platos. El mío, el de mis 3 hijas, y 2 más. Para mis nietos, los hijos de Elena. Aunque no sabía si vendrían. Puse los cubiertos de plata, los vasos de cristal bueno. Y en el centro de cada plato, un pequeño regalo. Todo estaba perfecto. Dieron las 5 de la tarde. La hora a la que habíamos quedado. Me senté en el sofá, con mi vestido de los domingos. Alisé una arruga invisible en la falda. Miré el reloj. Las manecillas se movían con una lentitud cruel. El chup chup del cocido, que mantenía caliente a fuego bajo, era el único sonido en toda la casa. Dieron las 6. Pensé, un atasco. Madrid a estas horas es terrible. Ángela siempre sale tarde del trabajo. Seguro que es eso. Me levanté y volví a mirar la mesa. Todo seguía en su sitio, esperando. Impecable. Silencioso. El sol de la tarde empezaba a bajar, y una luz dorada y melancólica entraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo. Dieron las 7. El sol ya se había ido. La casa estaba en penumbra. Encendí una pequeña lámpara en el salón. La tortilla de patatas, sobre la encimera, ya se había enfriado. El cocido había dejado de oler. O quizás era mi esperanza la que había dejado de oler a algo. Empecé a pensar en otras excusas. Una reunión de última hora. Uno de los niños se ha puesto enfermo.
Sofía se ha quedado sin batería en el móvil. Siempre había una excusa. Y yo siempre estaba dispuesta a creerla. Dieron las 8. Ya no había excusas. Solo silencio. Un silencio tan grande que me pitaban los oídos. Miré los 6 platos. Las 6 sillas vacías. El mantel bordado. Parecía la escena de una fiesta que nunca había empezado. O que había terminado hace muchos años. Mi teléfono vibró sobre la mesita. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante, una pequeña llama se encendió. Una llamada. Un mensaje explicando el retraso. Una disculpa. Lo cogí con manos temblorosas. La pantalla se iluminó. Era un mensaje en el grupo de la familia. El que tenemos las 4. Lo había enviado Sofía. No había texto. No había palabras. Solo había una pegatina. Un dibujito. Una cara amarilla, sonriente. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa con un guiño y la lengua fuera. Una sonrisa burlona. Miré aquella cara amarilla. Aquel guiño digital. Y por primera vez en toda la tarde, no sentí ganas de llorar. No sentí rabia. No sentí nada. Era un dolor sordo. Un dolor tan profundo que ya no tenía nombre. Todo mi esfuerzo. Todo mi amor. Toda mi vida de madre, resumida en una pegatina enviada a las 8:15 de la tarde. En una broma. Apagué la pantalla. Dejé el teléfono boca abajo. Me senté en el sofá, en la oscuridad. El olor a cocido frío flotaba en el aire como un fantasma. Y en ese momento, en medio del silencio más absoluto que jamás había conocido, sonó el timbre. Din-don. Un sonido débil, casi irreal. Pensé que era un eco de mi propia soledad. Una alucinación. Pero no. El timbre volvió a sonar. Débil, sí. Pero insistente. Me levanté del sofá con el cuerpo pesado, como si mis huesos estuvieran hechos de plomo. Arrastré los pies hasta la entrada, convencida de que era un error. Un vecino que se había equivocado de piso. O el cartero, con alguna publicidad que nadie había pedido. Giré la llave. La puerta se abrió con un pequeño quejido. Y allí estaba ella. Mi nieta, Lucía. Tenía 17 años, pero en ese momento parecía una niña pequeña. El pelo oscuro se le pegaba a la cara por la lluvia que había empezado a caer sin que yo me diera cuenta. Llevaba su mochila del instituto colgada de un hombro y abrazaba contra el pecho un paquete plano, grande, envuelto en papel de periódico. Estaba empapada. Tiritaba de frío. ¿Abuela? Su voz sonó temblorosa. Feliz cumpleaños. Los días que siguieron a la muerte de Marta se mezclan en mi memoria como una acuarela gris. Hay momentos borrosos y otros de una claridad dolorosa. Yo me encargué de todo. Las llamadas al tanatorio. La elección del ataúd, uno sencillo, de madera clara, como a ella le hubiera gustado. La esquela en el periódico. Lo hice todo con una calma extraña, como si mi cuerpo se moviera por sí solo mientras mi alma flotaba a un par de metros de distancia, observando. Llamé a mis hijas, claro. Era lo que una madre hace. La conversación con Ángela fue corta. Mamá, lo siento muchísimo, dijo, con esa voz profesional que usaba para dar el pésame a sus clientes. Pero esta semana es imposible. Tengo un juicio que no puedo aplazar. Un juicio. El trabajo siempre era más importante que la vida. O que la muerte.
Elena lloró por teléfono. Un llanto ruidoso, lleno de hípidos. ¡Ay, mamá, tía Marta! ¡Qué pena más grande! Pero es que no puedo ir, de verdad. Los niños tienen exámenes y no puedo dejarlos solos. Además, el viaje, el gasto, tú sabes cómo estamos. Sí. Sabía cómo estaban. Preocupados por ellos mismos. Sofía me envió un mensaje. Un mensaje largo, lleno de emoticonos de corazones rotos y caritas tristes. Abu, estoy destrozada. No me lo puedo creer. Me encantaría estar ahí contigo, pero tengo un compromiso de trabajo ineludible. Te mando toda mi fuerza. Te quiero. Leí la palabra ineludible. Una palabra tan grande, tan importante. Más importante que el funeral de la única tía que siempre se acordaba de su cumpleaños. No vinieron. Ninguna de las tres. El día del entierro lloviznaba. Una lluvia fina y persistente que calaba hasta los huesos. El cementerio estaba casi vacío. Éramos un pequeño grupo de almas bajo un cielo del color del plomo. Estaba yo. Estaba Lucía, que no se separó de mi lado ni un segundo, con su manita fría agarrando la mía. Vinieron dos vecinas de toda la vida, ancianas como yo, con sus paraguas negros. Y Mateo, el abogado, que había sido amigo de Marta desde joven. Nadie más. No había coronas de flores de parte de sus sobrinas. No había una llamada. No había nada. Solo el sonido de la lluvia sobre la tierra removida. Cuando el ataúd empezó a bajar, sentí que una parte de mí se iba con él. La parte que aún recordaba cómo reír. La parte que tenía a alguien en el mundo a quien podía llamar hermana. Vi cómo la primera pala de tierra húmeda golpeaba la madera. Plaf. Un sonido sordo. Definitivo. Lucía me abrazó por la cintura. Apoyó su cabeza en mi costado. Y su calor, el calor de aquel cuerpecito joven, fue lo único que me impidió derrumbarme allí mismo. Después del funeral, volvimos a casa en silencio. La casa de Marta. Olía a ella. A su colonia de lavanda y al café recién hecho. Todo estaba en su sitio. Su libro a medio leer sobre la mesilla, con las gafas encima. Su Rebeca colgada en el respaldo de la silla. Parecía que iba a entrar por la puerta en cualquier momento, diciendo, Consuelo, ¿te pongo un café? Lucía se quedó conmigo esa tarde, preparó un té que apenas probé, y se fue a casa cuando anocheció, no sin antes darme un beso que sonó a promesa. Mañana te llamo, abuela. Me quedé sola. Sola en medio de los recuerdos de mi hermana. Empecé a recoger sus cosas. Sin saber muy bien por qué. Supongo que necesitaba hacer algo con las manos para que la cabeza no pensara tanto. Abrí su armario. Doblé sus blusas, sus jerseys. Todo olía a ella. Luego me senté en su pequeño escritorio. Había libros por todas partes. A Marta le encantaba leer. Cogí uno al azar. Era una novela de Miguel Delibes, El camino. Un libro que habíamos leído las dos juntas hacía muchos años. Estaba gastado, con las esquinas dobladas. Lo abrí. Y dentro, justo en la mitad del libro, había un sobre. Un sobre blanco, un poco amarillento por el tiempo. En el anverso, escrito con su letra temblorosa, mi nombre. Consuelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo abrí con cuidado, con los dedos entumecidos. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. La desdoblé. Mi querida hermana, empezaba.
Sé que si estás leyendo esto, yo ya me he ido. Y tengo miedo, Consuelo. Tengo miedo porque sé que volverás a quedarte sola, sufriendo en silencio, como has hecho toda tu vida. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, emborronando un poco la tinta. Te he visto vivir por y para ellas. Les diste tu juventud, tu salud, tu último céntimo. Y ellas no lo ven, hermana. O no quieren verlo. Toman tu amor como si fuera aire, algo que siempre está ahí, algo que no se agradece porque se da por hecho. No te valoran. Y eso me rompe el alma. Pero que ellas no te valoren no significa que tú no tengas valor. Tú mereces ser amada. Tú mereces ser feliz. Apreté la carta contra mi pecho. El papel estaba frío, pero sus palabras eran un fuego que empezaba a encender algo dentro de mí. Por eso te pido una cosa. La última. No las esperes más, Consuelo. No gastes los años que te queden mirando un teléfono que no suena, una puerta que no se abre. Vive por ti. Haz ese viaje a la costa que siempre quisiste hacer. Apúntate a clases de pintura. Lee todos los libros que no has tenido tiempo de leer. Vive la vida que yo siempre quise que vivieras. La última frase estaba subrayada. Vete. Vive por ti, hermana. Ya es hora. Me quedé mirando esas palabras. Ya es hora. Una y otra vez. Ya es hora. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi hermana. Lloré por mis hijas. Lloré por la mujer que fui y que nunca pude ser. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando terminé, me sentí extrañamente vacía. Y ligera. Doblé la carta y me la guardé en el bolsillo. Miré a mi alrededor. La casa de Marta. Mi casa. Todo me parecía de repente el escenario de una vida que ya no era la mía. Esa noche no dormí. Hice una maleta pequeña. Solo lo imprescindible. Ropa. Un par de libros. La foto de Marta. El retrato que me había pintado Lucía. Y la carta. A la mañana siguiente, cuando Madrid todavía bostezaba bajo una neblina gris, salí de la casa en la que había vivido 50 años de mi vida. Y no miré atrás. Ni una sola vez. El autobús salió de Madrid cuando la ciudad apenas se desperezaba. Yo miraba por la ventanilla como los edificios grises, las calles familiares y los semáforos se iban quedando atrás, cada vez más pequeños, cada vez más lejanos. Con cada kilómetro que avanzábamos hacia el norte, sentía que una capa de polvo, una capa pesada y vieja, se desprendía de mis hombros. No sabía a dónde iba exactamente. Solo sabía que tenía que ir hacia el mar. Marta y yo siempre habíamos soñado con vivir cerca del mar. El viaje duró horas. Horas en las que no pensé en nada y en todo a la vez. Vi pasar los campos secos de Castilla, luego las montañas verdes, cada vez más verdes, de la cordillera Cantábrica. Y entonces, de repente, a través de la ventanilla empañada, lo vi. Un destello azul, inmenso, infinito. El mar. Me bajé en Cudillero, un pequeño pueblo de pescadores en Asturias. Las casas de colores colgaban de la ladera de la montaña como si fueran un racimo de flores pintadas, todas mirando al puerto. El aire olía a salitre, a redes de pescar y a libertad. Un olor limpio. Un olor que nunca había respirado en Madrid. Los primeros días fueron extraños. Me sentía como una extraña en mi propia piel. Por primera vez en 50 años, me despertaba por la mañana y la única persona de la que tenía que ocuparme era yo misma. No había desayunos que preparar para otros, ni ropa que planchar, ni llamadas que esperar.
El tiempo era todo mío. Y al principio, no sabía qué hacer con tanto tiempo. Alquilé una pequeña habitación en la parte alta del pueblo, en la casa de una viuda llamada Carmen. Tenía un pequeño balcón desde el que se veía el mar. Por las mañanas, me sentaba allí con una taza de café y simplemente miraba. Miraba los barcos de pesca salir del puerto al amanecer. Miraba las gaviotas planear en el cielo. Escuchaba el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Un sonido constante. Rítmico. Como el latido de un corazón tranquilo. Poco a poco, empecé a vivir. Paseaba por el puerto. Hablaba con los pescadores viejos que cosían sus redes. Compraba el pescado fresco del día. Aprendí a distinguir el olor de una buena merluza. Empecé a cocinar de nuevo, pero esta vez, cocinaba para mí. Platos sencillos. Sin prisa. Disfrutando de cada bocado. Un día, pasando por la plaza del pueblo, vi un cartel en la puerta de un edificio pequeño. Centro Social El Ancla. Se necesitan voluntarios. Entré. Me presenté a la encargada, una mujer joven y enérgica llamada Isabel. Le dije que era mayor, que no sabía hacer muchas cosas, pero que mis manos todavía servían para coser y mis ojos para leer. Me acogieron como si fuera una más de la familia. Los martes por la tarde, empecé a dar un pequeño taller de costura. Enseñaba a un grupo de chicas jóvenes a remendar ropa, a coser un botón, a hacer un dobladillo. Eran cosas que yo había hecho toda mi vida por obligación. Pero ahora, al enseñarlas, al ver la concentración en sus caras, sentía una alegría nueva. Sentía que mis manos, esas manos que habían trabajado tanto para mi familia, aún podían crear algo útil. Algo valioso. Los jueves leía cuentos a los niños más pequeños, hijos de madres que trabajaban. Me sentaba en una silla baja, y ellos se arremolinaban a mi alrededor, con sus ojos grandes y curiosos fijos en mí. Sus risas llenaban la habitación. Y ese sonido, el de la risa de un niño, empezó a curar el silencio que yo llevaba dentro. No hablaba mucho de mi pasado. La gente del pueblo era discreta. Sabían que yo era la señora de Madrid, una mujer que había venido a buscar paz. Y me la daban. Nadie me preguntaba por qué estaba sola. Nadie me juzgaba. Simplemente me llamaban por mi nombre. Consuelo. Qué extraño me sonaba al principio. Hacía años que no era solo Consuelo. Era mamá. Era la abuela. Mi nombre se había diluido detrás de mis obligaciones. Y aquí, junto al mar, lo estaba recuperando. Una tarde, después de varios meses viviendo en Cudillero, estaba sentada en mi balcón. El sol se ponía sobre el mar, tiñendo el agua de colores naranjas y rosas. Me sentía en paz. Una paz que no recordaba haber sentido nunca. Ya no había dolor. Solo una calma profunda. Y una certeza. Cogí el teléfono. Marqué un número que sabía de memoria. Despacho de Abogados Mateo, dígame. Hola, soy Consuelo García. ¿Podría hablar con el señor Mateo, por favor? Esperé unos segundos. ¿Consuelo? ¿Eres tú? Dios mío, ¿dónde te has metido? Llevamos meses preocupados. La voz de Mateo sonaba alarmada, pero también aliviada. Estoy bien, Mateo. Estoy muy bien. Estoy en un lugar donde el mar se lleva las penas. Hablamos un rato. Le conté dónde estaba, lo que hacía. Él escuchaba en silencio. Y entonces, mi voz, que había sido tranquila, se volvió firme. Te llamo por algo importante, Mateo. Quiero hablar sobre la Casa de Madrid.
Y sobre mi testamento. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No quiero dejar un legado de rencor, Mateo, continué, mirando el último rayo de sol desaparecer en el horizonte. Quiero dejar una lección. Una lección sobre el verdadero valor de la familia. Respiré hondo el aire salado. Y yo, tengo un plan. Una semana después, Mateo vino a verme. Cogió un tren a Asturias y se presentó en Cudillero. Cuando lo vi aparecer por la callejuela empedrada que llevaba a mi casa, con su maletín de cuero y su traje de ciudad, me pareció un pingüino fuera de lugar en medio de las redes de pescar y las casas de colores. Pero su sonrisa, cuando me vio, era la de un viejo amigo. Carmen, mi casera, nos preparó un café y nos dejó solos en su pequeño salón, que olía a cera de muebles y a mar. Mateo me miró. Sus ojos, acostumbrados a leer contratos y a descifrar mentiras, me examinaron con cariño. Te sienta bien el norte, Consuelo. Tienes otro color en la cara. Es el aire, Mateo. Aquí el aire no pesa. Dejó su taza sobre la mesa. Su expresión se volvió seria. He estado pensando en lo que me dijiste. En el testamento. Sabes que la ley es complicada. Asentí. Yo no entendía de leyes, pero entendía de justicia. Lo sé. Por eso te he llamado a ti. Mateo abrió su maletín y sacó unos papeles. Consuelo, tienes que entender una cosa. En España, existe lo que llamamos la legítima. Es la parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente para los herederos forzosos. En tu caso, tus hijas. No puedes desheredarlas por completo, por mucho que te hayan hecho. La ley no lo permite, salvo en casos muy extremos y difíciles de probar. 2/3 de tus bienes, incluida la casa, les pertenecen por derecho. Escuché sus palabras sin inmutarme. No sentí rabia ni frustración. Curiosamente, sentí alivio. Porque la idea de quitarles todo, de dejarlas sin nada, me dejaba un regusto amargo en la boca. Yo no era como ellas. No quiero quitarles nada, Mateo, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo quiero que entiendan. ¿Entender el qué? Me quedé mirando por la ventana. Un barco de pesca volvía al puerto, seguido por una estela de gaviotas. Quiero que entiendan que poseer algo no es lo mismo que tenerlo. Que el cariño no se puede heredar como si fuera un mueble. Que una casa no es un hogar si dentro no hay amor. Mateo se quedó pensativo, jugueteando con su bolígrafo. Es una lección difícil de enseñar con un documento legal, Consuelo. Quizás no. Quizás la ley, que parece tan fría, nos puede dar la respuesta. Tú has dicho que la casa les pertenece. Y yo lo acepto. Es suyo. Pero, ¿quién dice cómo tienen que disfrutar de esa propiedad? Los ojos de Mateo se iluminaron. Una pequeña chispa de comprensión. Empezaba a ver a dónde quería llegar. Estás hablando del usufructo. No sé cómo se llama, Mateo. Yo solo sé que quiero que Lucía, mi nieta, sea la que viva en esa casa. La que pueda abrir sus ventanas por la mañana. La que pueda sentarse en la cocina donde yo preparé tantas comidas. La única que se ha ganado el calor de ese hogar es ella. El usufructo vitalicio, dijo Mateo, casi para sí mismo, mientras empezaba a tomar notas. Es una figura legal perfecta para esto. Les dejarías a tus hijas la nuda propiedad. Serían las dueñas en el papel, en el registro. Pero el derecho a usar y disfrutar de la casa, de por vida, sería de Lucía. No podrían echarla. No podrían venderla sin su consentimiento, algo que valdría una fortuna. Quedarían atadas a la casa que tanto desean,
pero sin poder tocarla. Asentí lentamente. Atadas. Sí, esa era la palabra. Atadas por su propia codicia. Y quiero algo más, añadí. No quiero que esto sea solo para Lucía. Quiero que sea para más gente. Para mujeres como yo. Para madres que se han quedado solas. Le conté mi idea. Una idea que había nacido de las tardes en el centro social, de las conversaciones con las chicas jóvenes, de ver la necesidad y la soledad en los ojos de otras. Quiero que el testamento incluya una condición. Si Lucía acepta el usufructo, deberá destinar una parte de la casa, la planta baja, por ejemplo, a crear un pequeño centro de día. Un lugar donde las madres solteras del barrio puedan venir a aprender un oficio, a dejar a sus hijos un par de horas, o simplemente a tomar un café y hablar con alguien que las entienda. ¿Y cómo se llamaría ese centro?, preguntó Mateo, sin dejar de escribir. Miré la foto de mi hermana, que tenía sobre una mesita. Marta, sonriendo, con el sol de la juventud en los ojos. Se llamará El Rincón de Marta. Mateo dejó el bolígrafo. Me miró, y por primera vez en muchos años, vi sus ojos un poco húmedos. Es un plan brillante, Consuelo. Es justo. Es el legado perfecto. No es una venganza. Es un acto de creación. Pasamos el resto de la tarde perfilando los detalles. Cada cláusula. Cada palabra. Todo medido, todo pensado. No desde el rencor, sino desde la claridad que te da el haberlo perdido todo y darte cuenta de que, en realidad, no necesitas nada de lo que creías necesitar. Cuando Mateo se fue, esa tarde, me sentí en paz. Había puesto en orden mis asuntos. Pero no los asuntos del dinero. Había puesto en orden mi vida. Mi historia. Había transformado mi dolor en un refugio para otras. Y supe, con una certeza absoluta, que Marta, desde donde estuviera, estaría orgullosa. Los meses pasaron. El verano llegó a Cudillero, trayendo consigo una luz más brillante y días más largos. Mi vida encontró un ritmo apacible, marcado por el sonido de las olas y las risas de los niños en el centro social. Hablaba con Lucía casi todos los días. La llamaba desde una cabina de teléfono que había en el puerto, para que no pudieran rastrear mi número. Eran conversaciones cortas, llenas de cariño. Le preguntaba por sus clases de dibujo, por sus cosas. Ella me contaba que estaba bien, que no me preocupara. Era mi único ancla con el mundo que había dejado atrás. Un ancla de amor, no de obligación. Al principio, mis hijas no parecieron notar mi ausencia. Supongo que, para ellas, yo ya llevaba mucho tiempo ausente, incluso viviendo en la misma ciudad. Les bastaba con saber que yo estaba allí, en mi casa, disponible por si alguna vez necesitaban algo. Mi silencio, al principio, debió de parecerles normal. Mamá siempre había sido silenciosa. La primera en darse cuenta de que algo había cambiado fue Ángela. Unas 6 semanas después de mi partida, según me contó Mateo. No fue porque me echara de menos. Fue por unos papeles. Al parecer, estaba intentando hacer una reforma en un edificio y necesitaba un aval. La casa familiar, a mi nombre, era el aval perfecto. Llamó a Mateo. Su voz, me dijo él, no era la de una hija preocupada. Era la de una abogada impaciente. Mateo, necesito localizar a mi madre. Llevo días llamándola a casa y no contesta. ¿Sabes dónde está? Mateo, fiel a nuestra promesa, respondió con calma. No lo sé, Ángela. Consuelo es una mujer libre. No tiene por qué informarme de sus movimientos. Pues necesito que la encuentres. Es urgente.
Tiene que firmarme un poder. Un poder. No un abrazo. No un ¿cómo estás? Un papel firmado. Mateo le dijo que no podía ayudarla. Ángela colgó, furiosa. Luego vino el turno de Elena. Ella no llamó a Mateo. Me envió un mensaje de texto. Un mensaje que Lucía me leyó por teléfono, porque yo ya había apagado mi viejo móvil para siempre. Mamá, ¿se puede saber dónde te has metido? ¿Por qué no contestas? Llevamos semanas sin saber nada de ti. A ver si te ha pasado algo. Por cierto, la factura del seguro de la casa ha llegado de vuelta. ¿Quién va a pagarla ahora? Leí entre líneas. Su preocupación no era por si me había pasado algo. Su preocupación era la factura. El dinero. Siempre el dinero. Y finalmente, Sofía. Mi pequeña Sofía. Ella eligió el escenario que mejor conocía, las redes sociales. Publicó una foto antigua. Una foto de una de esas navidades felices que yo guardaba en el álbum que le había regalado. En la foto, ella era una niña y yo la abrazaba. Debajo, escribió un texto largo y melodramático. Hoy echo de menos a mi madre más que nunca. La mujer que me dio la vida y que siempre ha sido mi faro. Hace semanas que no sabemos nada de ella y el corazón se me encoge de pena. Mamá, si lees esto, vuelve a casa. Te necesitamos. Almohadilla madre solo hay una almohadilla amor infinito. Lucía me dijo que la publicación tuvo cientos de me gusta. Muchos comentarios de gente diciendo, qué hija tan maravillosa, ojalá te escuche pronto. Nadie sabía que, mientras escribía esas palabras, no había intentado llamarme ni una sola vez. Era más fácil escribir un teatro para los demás que tener una conversación real conmigo. Intentaron sacarle información a Lucía, claro. La acorralaron un día que fue a visitar la casa para recoger unas cosas mías. Ángela y Elena estaban allí, esperándola. Lucía, dinos dónde está la abuela, le exigió Ángela, con su tono de interrogatorio. Esto no es un juego. Puede que le haya pasado algo. O puede que se haya ido con algún viejo y se esté gastando nuestro dinero, añadió Elena, con su veneno habitual. Lucía, mi valiente Lucía, las miró con una calma que no era propia de sus 17 años. La abuela está donde tiene que estar. Necesita estar en paz. Paz. ¿Y qué pasa con nosotras? Gritó Elena. Somos sus hijas. Tenemos derecho a saber. ¿Tenéis derecho? Respondió Lucía, y su voz, aunque suave, cortó el aire. El derecho a saber dónde está alguien se gana con el cariño, tía. No viene escrito en el certificado de nacimiento. Se quedaron sin palabras. Lucía recogió mis cosas y se fue, dejándolas solas en medio del salón, con el eco de sus propias preguntas. Yo, desde mi pequeño balcón en Cudillero, escuchaba todo esto a través de las llamadas de Lucía y de Mateo. Y no sentía ira. Solo sentía una tristeza lejana, como la que se siente al recordar una película triste que viste hace mucho tiempo. La historia de esas 3 mujeres que me llamaban mamá ya no parecía mi historia. Eran personajes de una obra que ya no me interesaba ver. Ellos buscaban una firma en un papel. Buscaban una cuenta bancaria. Buscaban la seguridad de una propiedad a su nombre. No buscaban a una madre. Y mi silencio era la única respuesta que se merecían. Y así, llegamos de nuevo al principio. A esta habitación sin ventanas donde el aire huele a polvo y a secretos. A la pantalla de televisión que es mi única ventana al mundo que dejé atrás. La fecha del testamento se fijó casi un año después de mi partida. Un año en el que no recibí ni una sola llamada preguntando si estaba bien,
si necesitaba algo. Un año en el que, para mis hijas, yo fui un problema administrativo. Una firma ausente. Ahora, la firma ausente ha muerto. O eso creen ellas. Veo la puerta del despacho de Mateo abrirse en la pantalla. Y entran ellas. Mis hijas. Ángela camina la primera, como siempre. Sus tacones resuenan en el suelo de madera. Es el sonido de la autoridad, el sonido de alguien que está acostumbrada a que el mundo se aparte a su paso. Se sienta a la cabeza de la mesa. Deja su bolso de marca encima, como si fuera una declaración de intenciones. Elena entra detrás, mirando a todos lados, nerviosa. Se retuerza las manos. Se sienta lo más lejos posible de Ángela. Siempre han competido, incluso en el dolor fingido. Sofía es la última. Entra mirando su móvil, casi choca con una silla. Se siente y sigue escribiendo, ajena a todo. Para ella, este es solo un trámite aburrido que hay que pasar antes de volver a su vida digital. Y luego entra Lucía. Mi Lucía. Lleva la misma Rebeca de lana gris que llevaba el día de mi cumpleaños. Mi Rebeca. Se ve tan pequeña y frágil en comparación con sus tías, con sus trajes negros y sus joyas discretas pero caras. No se sienta en la mesa principal. Elige una silla junto a la pared, apartada, como si no quisiera formar parte de la función. Aprieta entre sus manos el rosario de Marta. Es su única armadura. Mi corazón se encoge un poco al verla. Siento el impulso de atravesar la pantalla, de abrazarla, de decirle que no está sola. Pero me contengo. Ella es más fuerte de lo que aparenta. Entra, Mateo. El aire se carga de una tensión inmediata. Mateo es el director de orquesta de esta sinfonía final. Se sienta, se pone las gafas y abre el expediente. Y es entonces cuando la obra de teatro que mis hijas han preparado, comienza. Gracias a todos por venir, dice Ángela, con voz solemne. Sé que es un día difícil para todos, pero mi madre hubiera querido que fuéramos fuertes. Elena asiente, sacando un pañuelo de encaje de su bolso. Era una mujer tan buena, tan generosa. Sofía levanta la vista del móvil y añade, con una voz casi inaudible. La mejor. Observo sus caras. Sus gestos estudiados. La lágrima que Elena se seca con cuidado de no estropear el maquillaje. La expresión compungida de Ángela. Es una actuación impecable. Digna de un premio. Pero yo soy la autora de la obra. Y conozco cada mentira. Mateo carraspea, cortando el melodrama. Si me permiten, procederé a la lectura de las últimas voluntades de doña Consuelo García. El silencio que sigue es eléctrico. Ahora sí. Ahora empieza lo que de verdad les importa. Las veo inclinarse, aguzar el oído. La codicia es un animal que no sabe disimular. Mateo lee. Su voz es monótona, casi robótica. Lee las cláusulas iniciales, los legados menores a un par de organizaciones benéficas. Veo la impaciencia crecer en el rostro de Ángela. Y entonces, Mateo llega a la parte importante. Sobre el bien principal, la vivienda familiar sita en el distrito de Chamberí. Hace una pausa. Una pausa dramática, perfectamente calculada. Disfruta de su papel, mi viejo amigo Mateo. La propiedad será legada a sus tres hijas, Ángela, Elena y Sofía Morales García, a partes iguales. Un suspiro colectivo. Casi puedo sentir la tensión abandonando sus cuerpos a través de la pantalla. Ángela esboza una media sonrisa de victoria. Elena guarda su pañuelo. Sofía empieza a teclear de nuevo en su móvil,
seguramente para dar la buena noticia a alguien. Creen que han ganado. Pero yo sé que la obra tiene un segundo acto. Mateo levanta la vista de los papeles. Los mira a todos. Pero sus ojos se detienen un segundo más en Lucía. Sin embargo, esa palabra. Esa pequeña palabra que lo cambia todo. La sonrisa de Ángela se desvanece. El derecho de usufructo vitalicio de la totalidad de la propiedad será otorgado a su nieta, la señorita Lucía Morales. La sala se congela. El tiempo se detiene. Veo la cara de Ángela pasar del blanco al rojo en cuestión de segundos. Veo la boca de Elena abrirse y cerrarse, como un pez fuera del agua, sin emitir sonido. Veo a Sofía levantar la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de una furia infantil. Y veo a Lucía. Que no se sorprende. Solo cierra los ojos un instante y aprieta con más fuerza el rosario de Marta. Ángela es la primera en explotar. Golpea la mesa con la mano. ¿Qué? ¿Usufructo vitalicio? Esto es una broma de mal gusto. Elena encuentra por fin su voz. Una voz chillona, casi histérica. Esa niña te ha manipulado. Ha engañado a mi madre. Le ha robado lo que es nuestro. Se giran hacia Lucía. Las tres. Como lobas rodeando a un cordero. Pero el cordero no tiene miedo. Lucía se levanta. Despacio. Con una dignidad que la hace parecer mucho mayor. Las mira. No con odio. Con pena. La abuela no ha sido engañada, dice, y su voz es clara y firme. La abuela solo le ha entregado su legado a la única persona que la consideraba un legado a ella misma. La frase cae como una losa en medio de la sala. Tú no sabes nada. Grita Ángela, acercándose a ella. No tienes ni idea de lo que mi madre era. Te voy a demandar. Voy a impugnar este testamento absurdo. No te saldrás con la tuya. Amenazas. Gritos. Acusaciones. El veneno que han guardado durante años, ahora sale a borbotones. Lucía no responde. Simplemente se acerca a la mesa, coge su copia del testamento, se la guarda en la mochila, se da la vuelta y camina hacia la puerta. Se va. Sin decir una palabra más. Dejándolas ahogarse en su propia rabia. La pantalla se queda en negro. Mateo ha apagado la cámara. Y yo me quedo aquí, en la oscuridad de esta pequeña habitación, con el sonido de mis propios latidos en los oídos. No hay victoria. No hay alegría. Solo hay el silencio final de una verdad confirmada. Después de la tormenta, no siempre llega la calma. A veces, solo llega el ruido de los destrozos. La lectura del testamento no fue el final de nada. Fue el principio de una guerra. Una guerra fea, ruidosa y llena de barro. Mis hijas hicieron exactamente lo que habían prometido. Desataron el infierno. Ángela, como abogada, movió todos sus hilos. Presentó una demanda para impugnar el testamento, alegando que yo no estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmé. Que había sido coaccionada por una nieta manipuladora. Su nombre empezó a aparecer en columnas de opinión legales, presentándose como la víctima de una injusticia familiar. Hablaba de la importancia de proteger a los ancianos vulnerables. Era irónico. La única persona de la que yo había necesitado protección era ella. Elena eligió otra arma, el victimismo. Se dedicó a llamar a toda la familia, a todos los amigos y conocidos. Lloraba por teléfono. Contaba una versión distorsionada de la historia, en la que ella era una hija abnegada a la que una sobrina malvada le había robado su legítimo derecho.
Se quejaba del dinero, de sus dificultades. Intentaba generar pena, crear un ejército de aliados a base de lástima. ¿Y Sofía? Sofía utilizó el campo de batalla que mejor conocía. Las redes sociales. La guerra de Sofía fue la más pública y, en cierto modo, la más cruel. Publicaba fotos mías, fotos de su infancia, acompañadas de textos largos y sentimentales. Escribía sobre el dolor de una hija traicionada. Insinuaba que Lucía era una cazafortunas. Creó una narrativa en la que ella y sus hermanas eran las guardianas de mi memoria, y Lucía era una usurpadora. Yo, desde mi rincón encudillero, me enteraba de todo a través de Mateo. Él me leía los artículos de Ángela. Me contaba las llamadas que recibía de parientes lejanos, influenciados por Elena. Lucía, por su parte, me enviaba capturas de pantalla de las publicaciones de Sofía. Era como ver una tormenta de granizo desde el refugio de una casa sólida. Veía el caos, oía el ruido, pero no podía hacerme daño. El dolor que aquellas palabras me hubieran causado un año atrás, ahora resbalaba sobre mi piel. Eran solo eso. Ruido. El ruido de 3 personas perdidas en su propio laberinto de amargura. Pero en medio de todo ese ruido, Lucía eligió el silencio. No respondió a ninguna provocación. No entró en ninguna discusión. No se defendió de ninguna acusación. Mateo le dijo que no se preocupara por la demanda, que era sólida como una roca y que no iría a ninguna parte. Así que ella hizo lo único que importaba. Empezó a actuar. Unas semanas después de la lectura del testamento, cogió los pocos ahorros que tenía, compró unos botes de pintura blanca y empezó a trabajar en la planta baja de la casa. La casa que ahora era su refugio y su responsabilidad. Quitó los muebles viejos, lijó las paredes, arregló las ventanas. Trabajaba sola, desde la mañana hasta la noche. Los vecinos la veían entrar y salir, cubierta de polvo de yeso, pero con una determinación inquebrantable en la mirada. Mientras sus tías gastaban su energía en destruir, ella la usaba en construir. Un día, en medio de la campaña de desprestigio de Sofía en Internet, Lucía hizo su única publicación. No fue un texto largo. No fue una acusación. No fue una defensa. Fue una foto. La foto del retrato que me había pintado para mi cumpleaños. Mi cara, sonriendo desde el lienzo, llena de arrugas y de luz. Y debajo, una sola frase. El amor es el único legado que no se puede impugnar en un juzgado. Esa publicación fue como un pequeño faro en medio de la niebla. No tuvo miles de me gusta, como las de Sofía. Pero tuvo los que importaban. Gente que conocía la verdad. Amigos suyos. Vecinos del barrio que me habían visto envejecer. Y entonces, ocurrió algo. Algo pequeño. Algo maravilloso. Una tarde, mientras Lucía estaba limpiando los cristales de la entrada, alguien llamó a la puerta. Era una mujer joven del barrio. Una chica que era madre soltera y a la que yo conocía de vista, del mercado. Llevaba en las manos una cesta con un bizcocho recién hecho. Hola, le dijo la chica a Lucía, con timidez. Me llamo Ana. He visto todo lo que están diciendo de ti en Internet. Y no me creo nada. Tu abuela era una buena mujer. Siempre tenía una palabra amable para todo el mundo. Lucía se quedó sin palabras. Sé lo que estás intentando hacer aquí, continuó la chica, señalando el interior. He leído la nota que dejaste en el portal. Y quiero ayudarte. No tengo dinero. Pero sé hacer bizcochos. Y puedo cuidar niños. Si alguna vez necesitas un par de manos, cuenta conmigo. Le entregó la cesta a Lucía. Ese bizcocho no era solo un bizcocho.
Era una semilla. La primera semilla de El Rincón de Marta. La prueba de que el bien, aunque sea silencioso, siempre encuentra la manera de abrirse paso. De que una sola acción, nacida del amor, hace más ruido que 1000 gritos de odio. Esa noche, cuando Lucía me lo contó por teléfono, con la voz entrecortada por la emoción, yo sonreí en la oscuridad de mi habitación. La tormenta seguía fuera. Pero dentro de la casa, en Madrid, acababa de empezar a salir el sol. Pasaron 3 años. 3 años en los que las estaciones cambiaron sobre el mar Cantábrico y las arrugas de mi cara se hicieron un poco más profundas. La demanda de mis hijas, como predijo Mateo, se perdió en un laberinto de burocracia y falta de pruebas, hasta que se disolvió como la sal en el agua. El ruido en las redes sociales se apagó, sustituido por nuevos dramas, nuevas polémicas. El mundo, simplemente, siguió girando. Y mientras el mundo giraba, en la planta baja de mi antigua casa en Madrid, crecía un jardín. El Rincón de Marta floreció. Lo que empezó con un bizcocho y una oferta de ayuda, se convirtió en un pequeño milagro. Lucía, con la ayuda de Ana, la primera mujer que llamó a su puerta, y de otras que fueron llegando, creó un refugio. Un lugar lleno de luz. Yo lo veía todo a través de las fotos que me mandaba Lucía. Fotos de máquinas de coser funcionando, de estanterías llenas de libros infantiles, de pizarras con horarios de talleres. Fotos de mujeres riendo mientras tomaban café. Fotos de niños jugando en un pequeño patio que antes solo servía para tender la ropa. Mi nieta había cogido las cenizas de mi dolor y las había convertido en un hogar para otras. Un día, una mañana de primavera, mientras paseaba por la playa de Cudillero, tomé una decisión. Era ahora. Era hora de volver. No para ajustar cuentas. Ni para buscar respuestas. Sino para ver con mis propios ojos la semilla que había plantado. No avisé a nadie. Compré un billete de autobús y emprendí el camino de vuelta. El viaje fue diferente al de ida. Ya no huía de nada. Volvía a algo. Llegué a Madrid a mediodía. La ciudad me pareció más ruidosa, más gris de lo que la recordaba. Caminé por las calles de mi barrio. Todo parecía igual, pero yo era distinta. Llegué a la puerta de mi casa. De la casa. La fachada estaba igual, pero la puerta de la planta baja estaba pintada de un azul brillante, el color del mar de Asturias. Sobre la puerta, un letrero de madera tallada a mano decía, El Rincón de Marta. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. El interior casi me hizo llorar. Pero de pura alegría. El viejo salón, donde yo había esperado en vano el día de mi cumpleaños, ahora era una sala llena de vida. Había 2 mujeres jóvenes aprendiendo a usar una máquina de coser, guiadas por Ana. En un rincón, un grupo de niños escuchaba a un voluntario leer un cuento. El aire olía a café y a galletas. Y en las paredes colgaban cuadros. Cuadros llenos de color, de flores, de paisajes. Los cuadros de Lucía. Y allí estaba ella. Mi nieta. Ya no era una niña. A sus 20 años, se movía por la sala con una confianza y una serenidad que la hacían parecer una reina en su pequeño reino. Estaba agachada, atándole los cordones a un niño pequeño que se había caído. Lo hacía con la misma ternura con la que yo, tantos años atrás, le ataba los suyos. Me quedé allí, en el umbral, observándola. Una parte de mí quería correr a abrazarla. Pero otra parte solo quería grabar esa imagen en mi memoria para siempre. La imagen del legado de mi hermana, vivo y respirando. Entonces, ella levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Se quedó paralizada por un instante. El niño de los cordones la miró,
extrañado. Lucía se levantó despacio, sin apartar la vista de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela. Susurró mi nombre. Y en esa sola palabra, estaban contenidos los 3 años de espera, de trabajo, de fe. Caminó hacia mí. No corrió. Caminó con esa calma que ahora la definía. Abrió los brazos y yo me hundí en ellos. Olía a pintura, a café y a ese olor a amor sincero que nunca había cambiado. Sabía que volverías, me dijo al oído. Nos quedamos abrazadas, en silencio, mientras la vida del rincón de Marta seguía fluyendo a nuestro alrededor. No hacían falta más palabras. Esa tarde, nos sentamos juntas en el pequeño patio trasero. El sol de la tarde nos calentaba la cara. Lucía me preparó un té en una taza que tenía pintada una frase: las mujeres fuertes construyen refugios. En la pared, colgado en el lugar de honor, estaba mi retrato. El que me regaló en mis 70 cumpleaños. Lo he entendido todo, abuela, me dijo, cogiendo mi mano arrugada entre las suyas. He entendido por qué lo hiciste. No fue por el dinero. Ni por la casa. ¿Por qué fue, entonces? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Fue para enseñarnos una lección. A ellas, y a mí. A ellas les enseñaste que el amor no se hereda, se cuida cada día. Y a mí me enseñaste que el verdadero legado no es lo que recibes. Es lo que construyes con lo que te dan. Miré a mi alrededor. Al niño al que le había atado los cordones, que ahora corría por el patio. A las mujeres que salían del taller, con una sonrisa de satisfacción. Y entendí que todo el dolor, toda la soledad, había tenido un propósito. Había sido el abono para este jardín. La vida no siempre te devuelve lo que das. A veces, te devuelve algo mucho mejor. Te da la oportunidad de ver cómo tu amor, sembrado en la tierra correcta, da frutos que nunca habrías imaginado. Le apreté la mano a Lucía. Antes, solía pensar que un hogar era el lugar que yo construía para mis hijas. Un lugar de paredes y techos. Me giré para mirarla. Sus ojos, los mismos ojos de mi hermana Marta, brillaban. Ahora lo he entendido. Mi hogar no es un lugar. Sonreí. Una sonrisa serena, completa. Mi hogar es donde estás tú. Y aquí termina la historia de Consuelo. Una historia de amor, de silencio y de un legado renacido de sus propias cenizas. ¿Qué piensas de la decisión final de Consuelo? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Te aseguro que leo cada una de tus palabras. Si esta historia te ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y suscribirte al canal para no perderte los relatos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, puede que el protagonista seas tú.